Hola amigos, hemos llegado a la última clase de esta escuela profética. Hemos aprendido sobre el ministerio profético, sobre el don de profecía, sobre el ámbito profético, donde somos sensibles y percibimos el mundo espiritual, donde percibimos las batallas espirituales a nuestro alrededor. Pero en esta última clase nosotros vamos a ver cómo vivir proféticamente. Cómo después de todo lo que hemos aprendido podemos cultivar esta vida. Y vivir proféticamente está relacionado con el fin del cristianismo, con el fin de todo lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó y se sentó a la diestra de su Padre. El fin de todos consiste en tener vida eterna. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él y al Padre. Conocer a Jesús y al Padre. Si vamos a 1 de Juan 1:2, dice, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Qué poderoso y hermoso ver cómo este apóstol que caminó con Jesús ve que la vida eterna es una persona, que es Jesús, el Hijo de Dios. Para poder experimentar esta vida, para poder conocer a Jesucristo, lo que necesitamos es revelación, pues la revelación está relacionada con el Espíritu, no con nuestra mente, no con nuestro entendimiento, no con aquello que podemos percibir con nuestros ojos naturales, sino que aquello que podemos percibir con los ojos de nuestro corazón. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2. Quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Recordemos, el fin de todo lo que Cristo hizo es la vida eterna. Juan, por revelación de Jesucristo, dice que la vida eterna es una persona, es Jesús. Pero para conocer esa vida eterna necesito revelación. Ahora en Apocalipsis Juan ve que esta revelación de Jesucristo descansa en dos pilares, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! La revelación de Jesucristo depende de cuánto conozcamos su palabra y de cuánta revelación tengamos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Sin la palabra de Dios y sin lo profético, no es posible tener revelación de Jesucristo. No es posible vivir la vida eterna. No es posible vivir lo más importante que Jesucristo nos dio, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso lo profético no es una opción para la iglesia en este día. La iglesia tiene que tomarlo, porque si no lo toma, su revelación de Jesucristo va a ser incompleta. Pero también aquellos que se mueven en lo profético muchas veces tienen una debilidad con la palabra de Dios. Pero aquí vemos que sin su palabra y sin lo profético no habrá revelación completa. Para vivir proféticamente tenemos que comprender 4 llaves. La primera llave que vamos a ver es la Escritura. Vimos anteriormente que la revelación de Jesucristo descansa en 2 pilares, que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Esta vida, esta manifestación de su vida en mí, de Cristo en mí, del Espíritu Santo morando en mí, solo es posible
comprenderlo, solo es posible entenderlo, solo es posible vivirlo, amando a Dios. La palabra dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios no tiene que ver con romanticismo o emociones. En la Escritura podemos ver que está más conectado con la obediencia a la palabra de Dios. Si pudiéramos entender que amar a Dios es lo más importante de nuestra existencia, realmente ahí le daríamos valor a la palabra de Dios. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Atención con lo que dice Juan aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí no está diciendo Juan, el que tiene una Biblia, el que tiene una Biblia en el celular, sino que está diciendo el que ha hecho suyos sus mandamientos, el que ha hecho suya su palabra. Y yo no puedo hacer nada mío si primero no lo valoro, si primero no conozco el valor eterno que tiene en este caso la Escritura. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Nuestro experimentar a Dios de manera profética es proporcional a cuán valiosa es para mí su palabra. La demostración de cuánto amo yo a Dios es proporcional a cuánto yo guardo su palabra. Juan 17:7 dice: ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Para Jesús, el Hijo de Dios, la palabra era un tesoro, ya que venía desde lo más profundo de su Padre. Lo que hoy en día conocemos como la Escritura, como la Biblia, como la palabra, es uno de los más grandes tesoros que el Padre le dio a su Hijo. Y Jesús, antes de dárselo a sus discípulos, primero lo atesoró para sí. Desde la mente humana jamás podríamos entender el valor eterno de la Escritura, pues Jesús amó y permaneció en el amor de su Padre, amando y guardando su palabra. Amar a Dios es guardar su palabra, y para guardar su palabra es necesario meditar en ella. En estos tiempos hay cierto rechazo y temor con todo lo que tiene que ver con la meditación, pero Dios manda a Josué a meditar en su ley de día y de noche. David también escribe en sus salmos que meditaba en Dios y en su ley. La meditación verdadera y bíblica se diferencia totalmente de la meditación de la nueva era y de las religiones orientales. La meditación bíblica tiene que ver con llenarnos de Cristo y que su palabra more y habite en nosotros. La meditación de las religiones orientales es totalmente lo opuesto, que tiene que ver con poner nuestra mente en blanco, de vaciarnos, y eso puede abrir una puerta para que entren espíritus inmundos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. ¿Y cómo puede habitar abundantemente su palabra en mí? Meditando en ella. Hay que recordar también lo que dijo Jesús en los evangelios. Él dijo: mis palabras son espíritu y vida. Todo aquello que es nacido por el Espíritu y en mi espíritu es lo que da a luz su vida. Por lo tanto, no es en la mente o imaginación donde debe estar su palabra, sino que es en mi espíritu. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran la Escritura. Jesús, después de su resurrección, les abre la mente, el entendimiento a sus discípulos, porque su palabra no podía dar fruto, no podía dar vida en la mente, en el entendimiento, en la imaginación humana, sino que tenía que abrirles el entendimiento para que su palabra fuera directo a su espíritu. Así que tú y yo debemos evitar leer la Escritura de una manera acelerada, sino que tenemos que dedicar tiempo para meditar en cada porción que el Espíritu Santo pone énfasis para nuestras vidas. Vivir la Escritura y la palabra de Dios. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca.
En estos versículos vemos claves para vivir la palabra de Dios. Dice que hay que venir cada día a Jesús y depender de Él. Hay que escuchar su voz y obedecer. Hay que profundizar en Él y no ser superficial en la fe. Y hay que tener un compromiso para dedicar nuestras vidas y construir esta relación con Él. La segunda llave es la humildad. Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En el idioma griego en el cual se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, la palabra humildad habla de humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón y va mucho más allá de una conducta externa. Quizás alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de ego, de arrogancia y de orgullo. Acabamos de leer que Dios se opone y resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. En cuanto a lo profético, si tú eres orgulloso, deja de fluir con Dios. Deja de fluir en el mover de Dios, porque Dios se está oponiendo a ti. Pero en lo profético, lo más fundamental es ser humildes, porque ahí tú fluyes con Dios, escuchas a Dios, ves lo que está haciendo Dios. En cuanto a la humildad, hay 4 puntos a considerar. El primero es guardar la boca. Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo primero en guardar la boca es examinar mi corazón. Liberarme de ese pensamiento excesivo en condenar, en acusar, en ser libre del orgullo y ser libre de una supuesta perfección. Cuando dejamos de ver todo mal en los demás por causa de nuestro corazón, ahí guardaremos nuestra boca. Hace un tiempo yo tuve un sueño donde Dios me decía que yo no podía profetizar porque era un homicida. Desperté un poco preocupado. Un tiempo después me mostró otro sueño, donde yo veía a un compañero que estaba totalmente golpeado, así, brutalmente maltratado. Su aspecto se parecía a Jesús en la película La Pasión de Cristo. Así era la manera en la que él estaba herido y maltratado. Y cómo yo era un homicida, y cómo yo dejaba así brutalmente deformado a mi compañero con mis golpes, era con mi boca. En la vida real yo hablaba mal de mi compañero, yo murmuraba de él, y con otros compañeros lo criticábamos, nos burlábamos y todo ese tipo de cosas. Entonces vemos en la Escritura, 1 Juan 3:15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan habla de los hijos de Dios. Quien odia a un hermano es homicida. Pero yo vi que esto es más profundo, que esto va contra cualquier creación de Dios, contra cualquier ser humano que está en la tierra. Segunda clave de la humildad, ser paciente. Una señal importante de ser humilde es la paciencia. Romanos 15:5 dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. El fruto más grande de la humildad es poder vivir en armonía unos con otros. La paciencia es fundamental, ya que es parte del fruto del Espíritu. La paciencia junto a la fe son claves para heredar las promesas, según Hebreos 6:12. La paciencia completa la obra de Dios en nosotros y nos perfecciona para que no nos falte nada, según Santiago 1:4. Tercera clave de humildad, en parte profetizamos. Esto quiere decir no ser absolutista. 1 Corintios 3:9. Ahora solo en parte conocemos y en parte profetizamos. Si hay algo perfecto en la palabra de Dios, si hay algo perfecto es el amor. Amar a tu prójimo y a tus enemigos. Solo un ministerio o solo un hombre o una mujer jamás podrán tener el panorama completo de lo que Dios está hablando hoy en la tierra. Saber esto nos libra del orgullo y nos lleva a considerar lo que otros también están profetizando en el cuerpo de Cristo.
Los profetas en este tiempo están llamados a trabajar en equipo, siendo partes del cuerpo de Cristo. Por eso desde la humildad sabrán que solo conocen una parte y sabrán que solo profetizan en parte, para que toda esa parte sea uno y toda la manifestación del Espíritu Santo no tenga límites en la tierra. La cuarta clave de la humildad: por gracia somos salvos. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Muchas veces al ver el avance que Dios nos ha dado, la pureza, la santidad, miramos en menos a otros que aún tienen estas luchas. Pero para nuestra salvación fue Dios quien lo proveyó todo. Dios se hizo carne y se sacrificó por nosotros. Dios se hizo carne y vino a nuestro encuentro. Dios nos dio el regalo de la fe y de la salvación. Dios nos dio su espíritu para vencer cada día. Por lo tanto, nadie se puede jactar en sí mismo, pues Dios lo ha hecho todo por nosotros y lo sigue haciendo en nosotros. Llave número 3. No contaminarse. Otro enemigo letal de un estilo de vida profético es la contaminación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual. El fin de la vida cristiana no es cuidar un don, sino que consiste en algo mucho más grande, es cuidar nuestra relación con Él. Al momento de venir a Cristo, Él nos hace santos, donde Él nos aparta para Él. Pero la santificación nos corresponde a todos nosotros, donde nosotros decidimos apartarnos para Él. La motivación para fluir en lo profético debe ser amar al Espíritu Santo con todo nuestro ser y cuidar su presencia como lo más importante que nos ha confiado. Hay muchos casos donde vemos a personas que fluyen en milagros, en profecías o en cualquier otro don y vemos que llevan vidas contaminadas. Pero nosotros no estamos llamados a vivir como ellos. Estamos llamados a vivir en la santidad consumidora de Dios. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Sería totalmente incomprensible que alguien desee, anhele lo sobrenatural, lo profético, y que no quiera saber nada con la santidad y la pureza. Dentro de lo sobrenatural, lo mayor que podríamos desear es su santidad. Llave número 4. Sabiduría y poder. Lo profético es poder, pero debe ser ocupado con sabiduría. Lo profético es sobrenatural. Pero si Dios te revela algo de alguien, no es suficiente con la revelación. Necesitamos sabiduría para saber cómo movernos con eso. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto se da constantemente en aquellos que se mueven en lo profético. Al momento de recibir una palabra para alguien o discernir algo, debemos considerar lo siguiente: ¿voy inmediatamente y se lo digo? ¿O lo que se me reveló es solo para interceder por esa persona? Es por eso que cada manifestación del poder de Dios debe ser administrada con sabiduría. Cuando hay sabiduría, sabremos operar el don de profecía de acuerdo al consejo que nos da la Escritura. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Veamos Proverbios 14:6. Busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Un escarnecedor es aquella persona que se burla, que se ofende, que ridiculiza, insulta, y aquel que acusa falsamente. Lo contrario a ser un escarnecedor es ser sabio. Sin sabiduría aprovecharemos este don para destruir en vez de edificar. Así que la sabiduría de Dios tiene el poder de transformarme.
Este atributo, que es la sabiduría que procede de Dios, cambia mi corazón, cambia mi perspectiva y siempre buscaremos edificar y no destruir. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que pidamos sabiduría abundantemente. ¿Y cómo puedo ver su poder en mi vida? Primero debemos entender que su poder ya está dentro de nosotros, pues el Espíritu Santo está en nosotros. Fue el Espíritu Santo quien hizo posible que Jesús como hombre viviera en victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre todos los ataques de Satanás, sobre toda la ofensa, sobre toda la persecución de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Fue por el Espíritu Santo que Jesús fue un sacrificio perfecto, sin mancha, y fue Él quien lo resucitó de los muertos. Dios le reveló al apóstol Pablo lo siguiente, 2 Corintios 12:9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos el poder más grande del mundo en nosotros, porque Él vive en nosotros. ¿Y por qué no vemos su poder en acción? Porque nos hacemos fuertes según nuestra sabiduría y no débiles. Nos encanta hacer todo de manera independiente. Hemos aprendido a vivir separados de Él y es por eso que no hemos experimentado un quebrantamiento verdadero por esto. Una de las maneras principales de debilitarnos, de quebrantarnos, es el ayuno y nos hace depender de Dios. Necesitamos vivir en debilidad y quebrantarnos para que Dios y su poder cambien nuestras vidas y nuestras naciones. ¿Cómo ir de poder en poder? ¿Cómo ir de gloria en gloria cuando todo está bien, cuando nuestras vidas están cómodas? Ahí está la cuestión. Nosotros tenemos que debilitarnos. Nosotros tenemos que debilitar, menguar nuestro yo para que Él crezca. Tenemos que autodebilitarnos para que su poder se perfeccione en nosotros, pues sin su poder nada podemos hacer. Todo lo vamos a hacer dependiendo de nuestras fuerzas, pero Dios nos llamó a depender de Él. En Lucas 9, Jesús les da a sus 12 discípulos poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos y para sanar enfermedades. En Lucas 10, también les da poder a los 70 y los envía a proclamar el reino y a sanar a los enfermos. Pero en Lucas 11, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir esto? Jesús les dio poder y autoridad a personas que no sabían orar, a personas que no sabían ayunar, y hoy en día es todo lo contrario. Por eso necesitamos quebrantarnos y que nuestra oración, más que palabra, más que repeticiones, consista en un quebrantamiento sincero, consista en abrir nuestro corazón y ser sinceros, que no estamos viendo el poder de Dios, que no estamos viendo lo que está en la Escritura, que no estamos viendo esa operación del poder como la vieron los apóstoles en Hechos. Así que es necesario en este tiempo decirle a Jesús nuevamente, enséñanos a orar, enséñanos a ver todo lo que hay en nosotros, enséñanos a conocer a quién vive en nosotros. Por favor, no te olvides de estas 4 llaves, que es guardar su palabra. Amar a Dios sin obedecer su palabra es una ilusión, es emoción. Jesús mismo lo dijo. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Segunda llave, humildad. El que no es humilde y es orgulloso, Dios se opone a él. No estamos para vivir con Dios opuesto y resistiéndonos a nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Tercera llave, no contaminarse. Somos templo del Espíritu. Pablo escribió que nuestro cuerpo fue hecho para el Señor y el Señor para nosotros. Somos su esposa y debemos vivir en pureza y en santidad. Cuarta llave, sabiduría y poder.
aprender a movernos, aprender a discernir, pedir con confianza al Padre que da sabiduría abundantemente sin reproche, el poder de Dios. Sin Él nada podemos hacer, por las nuestras no podemos hacer nada, por nuestra fortaleza, por nuestra sabiduría, nada vamos a lograr, sino que es su poder en nosotros manifestándose y operando. Padre, ha llegado el fin de esta escuela profética y podemos entender, Señor, que lo más valioso, lo más grande que nos diste, Señor, es la vida eterna. Y esta vida eterna, Señor, dice tu palabra que es Jesucristo, que es aquel que estaba sentado y que está sentado ahora, Señor, a tu diestra. Y este regalo, Señor, de conocer lo profético. Y este regalo, Señor, de abrazar, de honrar lo profético, Señor, nos llevará, Señor, a experimentar esa revelación, esa manifestación, ese poder de Cristo en nosotros, Señor. Hoy más que nunca, Señor, vemos a las naciones que gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Y no podemos ser orgullosos como iglesia, Señor, y rechazar lo profético y rechazar la Escritura. No podemos errar, Señor, e ignorar las Escrituras y tu poder. Por eso, Señor, todo aquello que le has dado a este ministerio, Señor, cada don, cada manifestación, venga sobre todos aquellos que están escuchando este video. Venga sobre todos aquellos que están con hambre, con sed, Señor. Trae, Señor, un sincero, un poderoso amor por la Escritura, Señor, en todos aquellos que están escuchando, Señor. Se desata el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de ti. Así, Jesús, como le abriste el entendimiento a tus discípulos, abre el entendimiento de todos aquellos que están escuchando ahora, para que tu palabra, Señor, no esté en la memoria, no esté en la mente, sino que esté en el espíritu, para que ahí dé vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, a no ser orgullosos, arrogantes, Señor, y a que esa humildad sea de corazón, sea verdadera, Señor. Que caminemos en temor y en temblor, Señor, porque la salvación que nos has dado es muy grande. Ayuda a cada uno, Señor, a vivir una vida santa. Jesucristo dice 1 Corintios 1:30 que tú eres la santificación. Vivir en santificación es poner esa mirada en ti, depender de ti, que tú eres nuestra santificación, que tú eres la justicia de Dios en nosotros, que tú eres la pureza de Dios en nosotros, que tú eres el poder de Dios en nosotros, y derrama abundante sabiduría y poder sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Derrama el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder. Incrementa ahora, Señor, la sabiduría de aquellos que están escuchando, Señor. Incrementa tu poder, Señor. Desata una impartición de tu poder. Que venga un quebrantamiento sincero en este tiempo, Señor. Más de ti, Señor, más de tu fuego. Queremos el verdadero fuego. Queremos el verdadero fuego que todo lo consume, que destruye todo, Señor, aquello que no es tuyo. Ahora, Señor, desata, imparte, Señor, sueños, visiones, encuentros sobrenaturales. Desata encuentros, Señor, donde cada uno de los que está escuchando, Señor, va a recibir sus llamados, va a recibir imparticiones, va a recibir dirección, Señor. Más de lo que has hecho en nosotros, haz en ellos. Más de lo que nos has dado a nosotros, dalos a ellos, Señor.
En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Levanta esta compañía profética. Levanta, Señor, este ejército profético. Que ahora suene tu chofar, que ahora suene tu trompeta, tu rugido en sus espíritus, trayendo un despertar, Señor, trayendo un despertar, un avivamiento personal, trayendo un despertar a sus sentidos. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? En el nombre de Jesús, en cada nación donde están viendo esto, donde están escuchando esto, Señor, levántalos como tus profetas. Desata ese manto profético, desata el espíritu de profecía, Señor, para que esta generación tenga revelación del Cristo resucitado, revelación del Cristo glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que el Padre te bendiga abundantemente y que todo lo que has escuchado en esta escuela pueda dar fruto, un fruto abundante para edificar a la iglesia. Pues está escrito que el que profetiza edifica a la iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y así finaliza nuestra escuela profética. Estamos muy agradecidos de que hayas participado y hayas podido recibir lo que el Padre te entregó. En la primera clase pudimos explorar una introducción al mover profético y la importancia que éste tiene para nuestro desarrollo en Cristo. También en la clase número 2 de dones y ministerio profético pudimos explorar los diseños de Dios y cómo debe operar el mover profético en la iglesia actualmente. En la clase número 3, pureza, vimos lo importante de tener una vida en santidad, en pureza y humildad para no errar y para caminar eficientemente en el don profético que el Padre nos entregó. En la clase número 4 vimos la importancia de la intimidad en nuestra relación con Dios y cómo este es el eje de nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas. En la clase número 5, el lenguaje del Espíritu, exploramos las diversas formas en que Dios siempre ha hablado y que Él anhela de transmitir a su pueblo un mensaje sobrenatural. En la clase número 6 vimos la guerra espiritual y lo importante de hacer retroceder las tinieblas en nuestra vida para no caminar en esclavitud, sino caminar en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. En la clase número 7 vimos símbolos proféticos, en la cual conocimos algunos códigos y manifestaciones, colores, animales, con los cuales podemos interpretar las escrituras, los sueños y las visiones, para así poder ser más eficientes. Y en nuestra última clase, la que acabamos de presenciar recientemente, cómo vivir proféticamente, es un manual, son códigos para nosotros caminar ahora que hemos terminado la escuela profética en esta vida que Dios quiere para nosotros, una vida sobrenatural, una vida escuchando su voz y siendo guiados por el Espíritu Santo. Dios no quiere que camines como huérfano o que te cueste y que el cristianismo sea algo difícil de avanzar o de conseguir o que tú pretendas tener la dirección de tu vida. Él quiere que camines como un hijo que depende del Padre. Y es por esto que oramos, para que puedas escuchar la voz de Dios y cumplir tu propósito, el propósito del Padre a través de tu vida. Señor, te damos gracias por tu amor, tu presencia. Señor, te damos gracias por cada persona que se inscribió, que dio un paso de fe al estar acá. Sé que muchos han sido confrontados, sé que muchos han sido desafiados y otros también arde su corazón por más. Sé que muchos quedaron con hambre de más, pero Señor, solo tú puedes saciar el hambre más profunda en el corazón del ser humano. Yo te pido que tu presencia vaya con nosotros y nos transforme, Señor, y que caminemos en la tierra aún en mayores obras que las que caminó Cristo, pero sí caminar en su poder, en su santidad y en su perfección. Señor, transforma la iglesia y llévala a un próximo nivel, que esta escuela sirva para que cada uno de los que están acá, líderes, Señor, asistentes a iglesia, ministros tuyos, hijos tuyos que asisten en sus congregaciones locales, Señor, puedan llevar una transformación tanto a sus familias, a sus
mentes, a sus trabajos, a sus economías, pero también a sus iglesias y a sus naciones. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en esta escuela y por lo que tú harás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.